Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Profesor Manzano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien correteado, bien emocionado. El tema de hoy es muy interesante, es un crecimiento hacia esos ratos donde, ay, Señor, ya metí la pata y ahora cómo me disculpo. Mira, ya estábamos con que si tendrá perdón de Dios la selección mexicana, pues ahora hay que preguntarle por el Canelo, ¿verdad? Ay, caray, ni me preguntes, hombre, ni me preguntes, porque sí estuvo muy rara esa pelea del Canelo. Todos esperábamos más, definitivamente. Todos esperábamos más, pero desgraciadamente pues no pudo. Está muy rara esa pelea. ¿Qué podemos decir? Lo importante es que el América, ahí va, mira, el equipo. Ahí va el América. Bueno, ¿para qué decimos de América? Porque, ay, Dios. No, pues tú eres Señor, chivista. tiene misericordia. Eres chivista, pues defiende tú a las Chivas, pero... Empatamos. Bueno. Y el América se dejó perder como un acto de humildad, fíjate. Eso, mira. Ah, qué caray. Pues fíjate que, retomando el tema de la semana pasada, me gustó la idea. Porque ha habido muchos comentarios. La gente realmente quiere sentirse en paz con Dios, quiere sentirse en paz con su prójimo. Y entonces lo primero, como lo veíamos la semana pasada, pues ese saber reconciliarse con Dios, comenzando por supuesto con el ponerse en paz con sus semejantes, ¿no? Pero, ¿qué podemos recordar de este tema que la semana pasada tratamos? Sí, mira, definitivamente este sacramento de la reconciliación, o como le llamamos nosotros ya de cariño, el sacramento de la confesión, es un sacramento que tenemos que valorar. Sabemos que nuestra espiritualidad es una espiritualidad fundamentada en Cristo, así que todo lo que nos da Cristo lo tenemos que valorar. Y este sacramento nos lo da el Señor Jesús, el sacramento de la confesión, un sacramento que ahí está, un sacramento que muchos valoran, un sacramento que muchos utilizan, y vaya, que es gente inteligente aquellas que utilizan este sacramento para, pues, estar más en comunión con Dios, para purificarse, para tener su conciencia tranquila, pues. Ahora, alrededor del sacramento de la confesión ha habido muchas cosas que se han malinterpretado, profesor. Por ejemplo, muchos dicen, pues tiene pecados muy graves, va y se confiesa, y ya muy a gusto sale del confesionario. No es así. Hay pecaditos y pegadotes. Así es. Sí, no es así. Realmente vamos poniendo un ejemplo de una persona que vamos a suponer que se prestó a ser testigo falso. Y por su culpa hay una persona que está en la cárcel y está pagando una condena de 30 años. Esta persona arrepentida entra al confesionario. Padre, fíjese que me presté yo a esto, fui testigo falso, me dieron $20,000, estoy arrepentido. No creas que el padre agacha tu cabecita, te voy a dar la reconciliación, sal de aquí, vete en paz. No, la cosa no es tan sencilla. Realmente el sacerdote le va a pedir a esa persona que primero arregle aquel asunto. En conciencia, él debe de arreglar aquel asunto. Hay una persona en la cárcel por su culpa y él tiene que arreglar ese asunto. Cuando él arregle ese asunto, regresa al confesionario para que se le dé la absolución.
Sí, las cosas no son tan sencillas. Decía, los católicos muy padres, ¿no? Entran al confesionario, Sí. sea el pecado que sea, pues lo confiesan, el Padre le da la absolución y según ellos salen limpios, purificados de ahí. No es así la situación. Hay pecados muy graves donde la persona sí necesita primero arreglar ese asunto. Ciertamente. El amor de Dios se manifiesta en muchas formas. Ya habíamos tocado algo sobre los sacramentos y precisamente el bautismo. Es el primer sacramento que nos purifica. Pero me quedé repasando el tema y me encuentro con que hay algunos sacramentos llamados de curación. Sanación. Lo que es la reconciliación. Me llama la atención otro sacramento que es la unción de los enfermos, que uno dice, la gente dice que ya cuando me vaya a morir que me pongan los aceititos. Sí, es algo muy común. Fíjate que estos dos sacramentos son sacramentos que tenemos que valorar mucho, igual que todos los demás, pero que de repente como que los vamos erradicando, como que no le damos tanta importancia. Si nos fijamos, es menos la gente que se confiesa ya. Si nos fijamos, es menos la gente que pide el sacramento de la unción de los enfermos. Nuestra espiritualidad es sacramental también. Es decir, tenemos que valorar mucho los sacramentos, son un regalo de Dios. Se dice por ahí que una definición muy sencilla, muy accesible de lo que son los sacramentos es de que son actos salvadores de Cristo que la Iglesia administra mediante signos sensibles, y es muy cierto. Esos son los sacramentos que son instituidos por el Señor Jesús. Esos dos sacramentos pues de sanación son sacramentos que deben de jugar un papel muy importante en nuestra espiritualidad. Tenemos precisamente en este centrarnos con los sacramentos de la curación. El sacramento de la reconciliación dice los liturgistas que es precisamente la sanación del alma, y precisamente se refiere al sacramento de la unción de los enfermos como la sanación del cuerpo. Realmente, por eso mencionaba eso de llamarlo como ya que me vaya a morir, pues no. Hay mucha gente que inclusive va a recibir alguna cirugía y pide a algún sacerdote que le imponga los santos óleos de tal manera que pueda irse reconfortado precisamente a esa cirugía. Sí, definitivamente se ha malinterpretado el sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos, hay que decir que el primero de los efectos es darle fortaleza al enfermo. O sea, cuando digo efecto es a la pregunta ¿qué nos pasa cuando nos administran el sacramento? Bueno, en primer lugar, te da fortaleza en la enfermedad. Así que cualquier enfermedad considerable, pues ya se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento también que purifica. Pero también el tercer efecto es muy interesante, nos ayuda a bien morir. Así que no hay que dejar este sacramento allá al último cuando la persona está moribunda, que por lo regular la gente como que se fija en ese efecto, ¿no? Es un sacramento que nos ayuda a bien morir. Es cierto, ¿verdad? Pero es el último de los efectos. Es decir, si la situación se agrava en el enfermo, le ayuda a bien morir. Más bien hay que fijarse en, bueno, voy a traer al sacerdote para que le administre ese sacramento a mi abuelo, para que le dé fortaleza en su enfermedad. Más que nada hay que fijarnos en eso. Sí, de hecho la idea, creo yo, del sacramento no es que llegue el sacerdote, imponga los santos óleos y el enfermo se abandone, sino por el contrario, que se sienta fortalecido con la gracia de Dios para seguir luchando por una muerte digna en su momento o por la recuperación de su enfermedad. Eso es lo que creo yo, ¿verdad? Definitivamente sí, tenemos que evangelizar, catequizar al pueblo de Dios en este sacramento para que sea consciente y no deje que el enfermo ya se esté muriendo. Y sobre todo, fíjate que se han dado situaciones muy interesantes. A mí
Me han tocado anécdotas donde llego y de repente alguno de los hijos dice, ¿sabe qué, padre? Usted no va a pasar a administrarle el sacramento de la unción a mi papá. Ya cuando te pones a platicar con ellos, las razones, el motivo, otros sí, ¿va? Si te hablaron es porque parte de la familia quieren que se le administre el sacramento, pero de repente puede haber alguien que no. Y la razón, el motivo por la cual no quiere la persona a veces que se le administre el sacramento de la unción de los enfermos es porque cree que se va a morir. O sea, ya vino el padre, o sea que ya le administra el sacramento y muere. Y no es así. Cuando me puse a platicar con esta persona, decirle, no, mira, estoy aquí en primer lugar para tratar de que Dios le dé la sanación física a tu familiar, a tu papá. Esa es la primera intención. Pedirle al Señor que le dé mucha fortaleza. Pedirle al Señor que tu papá pueda regresar a sus ocupaciones, pues, o sea, esa es la finalidad. Esa. Ya si la situación se agrava, por supuesto el sacramento le ayuda a bien morir. Entonces ya la persona dice, ok, no, yo no sabía eso, padre. Yo creí que el sacramento era ya, bueno, pues ya se va a morir, pues ya el padre va a pasar, se le administra el sacramento y muere. Pum, no es por ahí. ¿Qué te parece si nos vamos a un pequeño espacio de comerciales y regresamos con este tema tan interesante? Porque precisamente en la necesidad de la salud corporal y espiritual hay mucho por decir todavía. Sí, claro. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. MoriPlus Cápsulas. MoriPlus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en
Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y aquí en el Face nos están diciendo, Petra Pérez, que ¿dónde está fundamentado el sacramento de la confesión? Fíjate qué pregunta tan interesante. ¿En qué cita bíblica? ¿En qué evangelio? Es una pregunta interesante, ¿eh? Y la respuesta es que es en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, fíjate, profesor, que es mi evangelio favorito por varias razones. En primer lugar, porque es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, se les llama así porque son parecidos. San Juan es totalmente diferente, pero además San Juan resalta mucho la divinidad del Señor Jesús. Ya desde el prólogo, ya San Juan llama a Jesús Dios, Logos, el verbo, la palabra, ¿verdad? Y además, pues, porque trae el sacramento de la confesión. San Juan es el único que maneja el sacramento de la confesión. Y el texto dice así, para la persona del Facebook, ¿verdad?, que nos mandó preguntar. Y es una pregunta lícita, porque esta pregunta pues la hacen los hermanos separados, testigos de Jehová, evangelistas, adventistas, etcétera, ¿va? ¿Dónde viene en la Sagrada Escritura el sacramento de la confesión? Bueno, ya el jueves anterior ya demostramos efectivamente, y una vez más vamos a demostrar, a reafirmar que el sacramento de la confesión está fundamentado en la Sagrada Escritura. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 y siguientes. Dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Fíjate qué texto bíblico tan interesante. El Señor dando potestad a los ministros, a sus apóstoles, de perdonar pecados. Fíjate que hay un dato interesante además, porque también los católicos de repente podrían decir: ¿y yo cómo me defiendo? Aparte de la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia nos cita en el apartado 1485, nos cita precisamente esta misma cita de San Juan, en versículos 22 y 23 específicamente, ¿verdad? Tú hiciste la lectura un poquito antes para contextualizar. Bueno. Eso pues nos ayuda a acomodarnos y a entender que lo que realmente necesitamos, entender que nuestra iglesia se fundamenta en la palabra de Cristo. Totalmente, totalmente. Si no, tendríamos una teología muy superficial, muy mal fundamentada. La teología, nuestros principios, nuestra doctrina católica debe de estar fundamentada en la Sagrada Escritura. Eso es un hecho. De repente se cree que nuestra doctrina está fundamentada, ahí se va, porque lo dijo Luis Pérez, y no es así. Realmente el fundamento de nuestra doctrina comienza ahí, en la Sagrada Escritura. Fíjate que ahorita por aquí leyendo otro comentario nos dicen que de dónde pasa una cosa a la otra. Siempre decimos que hay que estar en estado de gracia para tener la posibilidad de recibir las gracias de Dios, ¿verdad? Entonces precisamente creo que es importante que retomemos un poquito más a fondo esta necesidad de arreglar nuestra alma a través de la reconciliación para poder estar en esa posibilidad de recibir ese sagrado don que sería la unción. Entonces, ¿qué te parece si vamos un poquito más a fondo sobre la penitencia? Sí, cómo no.
Y para esto, pues volver a repetir la cita bíblica para que no se nos olvide. Es muy bonito refrescar, es muy bonito repetir, porque así se nos quedan las cosas realmente. No falta quien a lo mejor nos está escuchando y no escuchó bien la cita bíblica, o no escuchó en algún momento en qué evangelio estamos o en qué capítulo, versículo, etcétera. Bueno, la cita bíblica donde fundamentamos el sacramento de la reconciliación de la confesión está en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 20, desde el versículo 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también, les dice el Señor Jesús a sus apóstoles. Los envía. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Claramente aquí. 2 más 2 es igual a 4. O sea, no es una cita bíblica que podamos decir, ah, caray, está muy ambigua. No, es una cita bíblica clara, tan clara como el agua. Jesús les está dando potestad a los apóstoles de perdonar los pecados. Claramente les dice: los pecados que ustedes quieran perdonar serán perdonados, y los pecados que no quieran perdonar no van a ser perdonados. Qué gran potestad les está dando el Señor Jesús a sus ministros, a los apóstoles. Todo poder, y se me hace que es una cita hasta fácil de recordar. Totalmente. Te vas Juan 20:20 y a partir de ahí a dar una buena lectura, porque realmente es muy interesante el Evangelio de San Juan. A mí en lo particular me gusta mucho el de Marcos, pero cada uno tiene su forma de expresión, te ayudan a entender ese momento en que Cristo mismo se compadece de cada uno de nosotros en diferentes formas, y nos ayuda realmente a detener nuestro caminar, a reflexionar sobre nuestros errores, y como el hijo pródigo, reflexionar realmente y decir: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, realmente esta parábola del hijo pródigo es una parábola extraordinaria que se meditó, se reflexionó el domingo pasado, y que se puede enfocar desde muchos puntos de vista, ¿no? Tu servidor la enfocó más que nada a hacer un diagnóstico de lo que es el pecado para uno, ¿verdad? Que indudablemente pues sí hay que hacer un examen de conciencia, que entra dentro de los pasos de una buena confesión, el examen de conciencia. Y si nosotros hacemos un diagnóstico de esta parábola del hijo pródigo, que muy interesante, que descarado, ¿no? El hijo pedirle la herencia en vida a su padre. Es un descarado, ¿verdad? En vida pedirle la herencia a su padre. Y más que, fíjate que el hijo pródigo más bien es la parábola del padre bueno, del padre misericordioso. Y ya desde ahí empieza. Desde el momento que sí le da la herencia, wow, es un padre bueno. Que le dice: bueno, pues aquí está, hijo, lo que te toca, muy bien. Nos dice el texto que aquel hombre se fue a un país lejano y allá vivió de una manera disoluta. De una manera disoluta, desorden, muy liberal, etcétera, ¿no? Aquí el Señor Jesús nos está diciendo que alejarnos de Dios es un pecado grave. Recuerda que el Padre representa la figura de Dios Padre, el Hijo pródigo somos todos nosotros los bautizados, y a veces nos alejamos de Dios, que es una falta grave. Recordemos ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento mayor, Señor? Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ese es el mandamiento supremo, dice el Señor Jesús. Ahí precisamente, si hacemos un análisis del hijo pródigo, pues qué pródigo este hijo, ¿verdad? Porque realmente
el punto de partida sería darte cuenta cuántas faltas se cometen en esa simple inquietud de ese joven que, como todos los jóvenes, se quieren comer el mundo y creen que ya pueden disponer de la vida y que pueden salir adelante solos, cuando no entienden que muchas veces el padre está velando de tal suerte que hasta hace lo imposible por sacar de problemas y de errores a los hijos, ¿verdad? Entonces, leía en un análisis del hijo pródigo, peca de soberbia, en la comisión de actos impuros, falta a su padre, es decir, te lleva la lista y por lo pronto acabaste con los mandamientos. Sí, fíjate que, por ejemplo, el otro aspecto que nos quiere revelar aquí, porque recordemos que una parábola es un método que utilizaba el Señor Jesús mediante una historia para revelarnos verdades espirituales. Y las verdades espirituales que está aquí tocando el Señor Jesús, además de que es una falta grave alejarnos de Dios, otra, hacer mal uso de la libertad. El hijo pródigo hizo mal uso de la libertad. Dios nos dio el don de la libertad, el libre albedrío, pero no para vivir como nosotros queramos, para caer en un libertinaje. Tenemos que cuidar esa libertad. Y a veces hacemos mal uso de la libertad. Hacer mal uso de la libertad es un pecado también. Pues ojalá, como el hijo pródigo, ahorita que regresemos también nosotros rectifiquemos el rumbo. Vamos a los comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Este es tu programa Yuca. ¡Ey! ¿Qué es eso? Para descubrirlo, escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? A través de Koinonia Radio o tjcatólico.com. Yuca, Yuca, Yuca. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, Él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Platicando con Betty. Si necesitas platicar con alguien, este programa es para ti, compartiendo temas de actualidad, confrontándolos con el Evangelio. Platicando con Betty, domingos de 3 a 4 de la tarde por Koinonia Radio 800 AM. Sintonízanos y platiquemos juntos. Participa en este programa. Teléfonos en cabina 622-8962 en Tijuana. 866-228-4305 en Estados Unidos y al 01800-788-7606 desde cualquier parte de la República Mexicana. Participa con nosotros. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Les habla su servidor, el Padre Arturo Horta, y pues estamos tocando el tema de los sacramentos de sanación, que es el sacramento de la reconciliación, de la confesión y de la unción de los enfermos. Y estamos haciendo un diagnóstico ahorita
de lo que es el pecado, de acuerdo a la parábola del hijo pródigo, de acuerdo a la parábola del Padre misericordioso, que es la misma y que definitivamente los teólogos, muchos obispos, muchos sacerdotes pues ya están expresando que el mejor nombre de esta parábola es la parábola del Padre bueno, del Padre misericordioso. Y decíamos que las actitudes del hijo pródigo nos dan la pauta para hacer un diagnóstico de lo que es el pecado para el Señor Jesús, de acuerdo a esta parábola, por supuesto. El hijo pródigo se aleja de la presencia de su padre. Alejarnos de la presencia de Dios Padre es un pecado muy grave, por supuesto. Es atentar contra uno de los mandamientos superiores, el superior. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. El hijo pródigo hace mal uso de la libertad. Vivió de una manera disoluta, libertinaje. Bueno, pues también a veces el ser humano puede caer en esta situación, hacer mal uso de su libertad. Y ahí pues también estamos atentando contra Dios. ¿De qué manera podemos hacer mal uso de la libertad? Bueno, pues de muchas maneras, o sea, cada quien haga un análisis, un diagnóstico de qué manera ha hecho mal uso de su libertad. Al fin de cuentas, un día le vamos a tener que dar cuentas a Dios de cómo administramos nuestra vida. Y aquí pues lo importante es saber que somos seres humanos. Como dice San Pablo, todos somos pecadores. No existe un ser humano perfecto. Todos los seres humanos somos pecadores. Es más, el Papa Francisco, que es un hombre muy bueno, muy noble, muy sencillo, muy humilde, hasta él se declaró pecador, ¿verdad? Soy un pecador, dijo el Papa Francisco, un acto de humildad muy grande. Y es que al fin de cuentas, sí, todos los seres humanos somos pecadores, que estamos en un crecimiento. Pero, ¿qué más? Haciendo un diagnóstico de esta parábola, bueno, pues también definitivamente el perder la dignidad, este hombre, el hijo pródigo, judío, el único trabajo que encontró después de que perdió su fortuna fue cuidando cerdos. Para el judío el cerdo no tiene sentido, es un animal impuro, así que pierde su dignidad. A veces también nuestras obras, ciertas acciones nuestras, con ciertas acciones nuestras podemos perder nuestra dignidad. Y algunos trabajos, si se le puede llamar trabajos, que también hacen que pierda la dignidad el ser humano, maestro. Fíjate que ahorita, pues, revisando mis acordeones acerca de la reconciliación de la salud del alma y del cuerpo, me tropiezo con un pasaje hermosísimo también, que es el de cuando llega Jesús a Jericó, que está en Marcos capítulo 10. Esa expresión de Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús ha demostrado de muchas maneras cuánto nos ama, y precisamente ese es el punto donde debiéramos de detenernos realmente, ¿verdad? Porque no podemos ponernos a juzgar tanto los descalabros de este pobre muchacho, en fin, que tuvo la gracia del Señor de poderse reconciliar con su Padre, ¿verdad? Sino que realmente cada uno de nosotros debemos de detenernos en ese instante donde descubrimos que no todo está funcionando como Dios quiere. En ese mismo momento tenemos que empezar a hacer nuestro examen de conciencia para saber si realmente estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Les comentaba el otro día, me tiene emocionada una expresión, un hermano ahí de tu parroquia, que yo lo conocí hace un puño de años y era ministro de la Eucaristía. Acá me lo encuentro muy tranquilo y de repente se enfermó y lo dejé de ver un rato, ya regresó, me lo encuentro recogiendo las hojitas de misa y le pregunto, ¿qué haces? Me dice, estoy yendo a la cárcel. Y le digo, caray, ¿eso?
Dice, es que si Dios no me llamó a su presencia, es porque todavía debo de hacer algo en este mundo. Y ese detenerse a reflexionar de esa manera, creo que todos debiéramos de hacerlo. A realmente detenernos y preguntar, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo estar en gracia contigo? ¿Cómo me puedes salvar? Sí, definitivamente. El examen de conciencia juega un papel muy importante aquí. Y el examen de conciencia no va alrededor únicamente de los pecados, sino también de, podríamos decir, qué puedo hacer yo para mejorar como ser humano, para mejorar como cristiano. En ese sentido, decir, hasta juntando las hojitas dominicales para llevárselo a mis hermanos en la cárcel, que sí, esta persona, Armando, ¿va? tiene este ministerio muy bonito, ¿va? De ir a la cárcel a evangelizar, a catequizar un poquito a nuestros hermanos que están ahí en la cárcel. ¿Qué recordar acerca de la reconciliación? Porque yo creo que en el siguiente capítulo vamos a regresar al principio, pero hay que estar en un estado de gracia para poder recibir los dones, como cuando decían, el Papa va a regalar indulgencias, y todo el mundo pensó que eran al 2x1, ¿verdad? ¿Cuál debe ser esa preparación de reconciliación para poder estar en estado de gracia y recibir la unción? Sí, fíjate que tocaste un tema muy interesante, la indulgencia, que va a haber indulgencia plenaria, ¿verdad? Bueno, aquí hay que decir algo muy importante, ¿eh? Uno de los requisitos para la indulgencia es que estés bien confesadito. Aguas, fíjate, como cosa curiosa, aquí sale el sacramento de la confesión. No se trata de que, bueno, si vas tú a catedral y rezas el credo, vas a tener indulgencia plenaria. Sí, siempre y cuando estés bien confesadito. Es una condición para la indulgencia, que hayas hecho una muy buena confesión, porque a veces así como que algo mágico, ¿no? Vamos a tal parroquia del decanato, porque si tú la visitas y haces un poco de oración, ya vas a recibir indulgencia plenaria. Está bien, pero siempre y cuando hagas una buena confesión primero. Sí. Pero hacia donde tú vas es que definitivamente para administrar el sacramento de la unción de los enfermos hay que confesar primero. El sacramento de la confesión se tiene que administrar primero y después el sacramento de la unción de los enfermos. Es un requisito. Es un requisito, sí. Y a veces, fíjate, tenemos por ahí las famosas misas de sanación. Sí. En las famosas misas de sanación, pues sí, ahí va la gente, ¿no? La gente, ahí va, hace colas, fila, y muchas de esas personas que están recibiendo la unción de los enfermos, muchas de esas personas ni siquiera, fíjate, ni siquiera han recibido el sacramento del bautismo. De hecho, como cosa curiosa. Ándale, comadre, porque de repente se escucha que en tal parroquia va a haber misa de sanación y corre la gente. Sí. Oye, comadre, pues yo nunca me acercaron a la iglesia ni me bautizaron. Tú vente, comadre, así es, tú vente, no hay problema, ¿verdad? Bueno, y que yo también puedo hacer fila, tú haz fila, o sea. El estado de gracia precisamente implica, en primer término, es el estar en paz con Dios, ¿verdad? Porque de esa manera puedo comulgar de sus dones, puedo participar de sus gracias. Esa es, creo yo, la esencia, ¿no? El estado de gracia. Y para entrar en ese estado de gracia, lo primero es estar en paz con Dios, habernos reconciliado plenamente, haber cumplido ese espacio de reflexión donde, Señor, me equivoqué, he reparado lo que he podido y espero tu perdón. Sí, fíjate que este sacramento,
como todos los sacramentos, están fundamentados en la Sagrada Escritura. Alguien podrá decir, bueno, ¿en dónde viene ahí en la Sagrada Escritura? Tenemos 2 citas bíblicas. La primera es en el Evangelio de San Marcos y la otra es la carta de Santiago. Vamos primero a analizar el Evangelio de San Marcos, donde nos dice el capítulo 6, versículo 12, 12 y 13. Marcos capítulo 6, versículo 12 al 13. Fueron, ¿quiénes? Los apóstoles, a predicar, invitando a la conversión. Fíjate, me gusta mucho esto, invitando a la conversión. Yo siempre he dicho que no hay que manipular, y muchas veces los hermanos separados manipulan, asustan, sugestionan, etcétera, ¿va? Si no te conviertes, que te vas a condenar, esto, lo otro, etcétera. Pero vamos a unos comerciales, mis queridos hermanos, y seguimos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. MoriPlus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. MoriPlus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. MoriPlus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando Radio Koinonia, aquí el programa Despierta Católico, que es un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y por supuesto también para gente de buena voluntad. Y estamos tocando los sacramentos de sanación. Estamos fundamentando que estos sacramentos son sacramentos que ahí están en la Sagrada Escritura. Y se escucha como mal, ¿verdad? Para los que ya pues estamos empapados de esto, pues sabemos que ahí viene en la Sagrada Escritura, pero para algunos no es así. Algunos lo manejan diciendo, bueno, la iglesia tiene este sacramento, pero yo no creo que esté en la Sagrada Escritura. La iglesia tiene este otro sacramento, pero yo no creo que esté en la Sagrada Escritura. Por eso decimos sacramentos que hemos demostrado que están en la Sagrada Escritura. Esto por los hermanos separados, pues. Ya ves cómo dice la gente que, como Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, y te digo esto porque algunas expresiones, sí. Y entonces perdemos la certidumbre. Por eso es muy importante. Y aprovecho y recuerdo Juan 20:20. Sí. Te digo, esto te digo porque posiblemente nos está escuchando alguien muy letrado, algún teólogo por ahí. Ay, pues claro, pues está en la Sagrada Escritura. Pues nosotros lo sabemos perfectamente, pero nosotros nos estamos enfocando a que hay gente que no lo sabe. Hay gente que hay que demostrarle, ¿verdad?, que este sacramento está ahí en la Sagrada Escritura. Pues mira, ¿verdad?, que yo como el hijo pródigo tengo que reflexionar tantito, porque resulta que me acabo de enterar
que en Guadalajara nos están oyendo. Ah, muy bien. Mi primo es sacerdote. Y ya me mandó una nota el otro día en el Face. Ah, muy bien. Híjole, en la torre, ahora sí me van a agarrar planchado. No, está muy Agradecerle bien a la gente que está comentando. Hay comentarios muy interesantes. También una hermana en Los Ángeles ya me mandó, le gustó, ella fue de las que les gustó el tema de la oración y de las que pidieron esa repetición. Ah, qué bueno. Qué bueno, realmente. Chihuahua también nos ven de vez en cuando por allá. Hay datos muy interesantes. Se emocionan de repente porque quiere decir que paso a paso la gente empieza a escuchar y empieza también a invitar a los demás a que crezcan un poquito más en el conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios realmente la intención que tiene es que conozcamos su amor y su bondad. Sí, claro. Pero fíjate qué bonito. Fueron pues a predicar. Nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, desde el versículo 12. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Me encanta esta frase. Invitando, no presionando, no asustando como los hermanos separados. Si no te conviertes, te vas a ir al infierno. No puedes salir de aquí sin bautizarte porque te condenas. Sí, invitando a la conversión, una invitación a estar en comunión con Dios. Dios nos ha dado el don de la libertad, libre albedrío, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que ser caballeros como Dios es caballero, respetando el don de la libertad. Así que la iglesia también invita a la conversión, ¿verdad? Y prosigue, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Ahí está, ¿verdad? Sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. El sacramento de la unción de los enfermos. Pero esto no es todo. Algunos dirán, bueno, pues está un poquito ambiguo. Bueno, pues nos podemos ir a lo que es la carta de Santiago, que fíjate que es una carta muy interesante, Santiago. Es una carta maravillosa. ¿Por qué? Porque toca temas muy interesantes, toca el tema de la fe en relación con las obras. O sea, Santiago dice, bueno, demuéstrenme con obras que eres un hombre de fe. Demuéstrame con obras. Toca el tema de la lengua. Muy interesante, Santiago. Es ese pequeño organito con el cual podemos hacer mucho daño. Dice Santiago, quien domina la lengua es capaz de dominar todo su cuerpo, porque la lengua es el organito más difícil de dominar. Muy interesante lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Pregúntale a la gente que hace chisme si no cuidan su lengua, Dios bendito. Fíjate que yo creo que es el momento precisamente de ir aterrizando en este espacio de ya nos reconciliamos con Dios. ¿En qué consiste este sacramento de sanación del cuerpo, la unción? Sí, pero fíjate, vamos a fundamentarlo primero en la carta de Santiago, la cita bíblica que dice capítulo 5, versículo desde el 13. Capítulo 5, desde el versículo 13, la carta de Santiago. Dice, ¿hay entre ustedes algún desanimado? Que rece. Ahí está una recomendación de Santiago. ¿Estás desanimado? Bueno, pues reza. ¿Hay alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay algún enfermo? Aquí viene lo bueno. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia. Un día me comentaron, oiga padre, ¿qué es esto? Presbítero. Bueno, pues significa anciano, ¿va? Pues sacerdote, ¿va? Es un sacerdote, ¿va? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán también, ¿verdad? El sacramento purifica. Así que, pues la fórmula,
es muy interesante, ¿va? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, ¿va? Muy interesante, ¿va? Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad, ¿va? Es la fórmula para administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Así que pues tenemos estas dos citas bíblicas, que son las citas fuertes, alrededor del sacramento de la unción de los enfermos. Así que podemos checar de que nuestra doctrina está muy bien fundamentada. Es una doctrina que tenemos que valorar, es una doctrina que tenemos que ir aprendiendo. Recuerden que no basta la misa dominical, no basta. Bueno, pues fíjate que ahorita me llamó la atención. En este rito de la unción hay una palabra de Dios hermosísima, por cierto, la recordé, de Mateo, en el capítulo 8, versículos 5 al 10, que nos dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una sola palabra y mi sirviente sanará. Palabra de Dios. Este pasaje lo repetimos de manera constante antes de comulgar cada domingo, que nos decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Sería importante que cada uno de nosotros realmente pudiera meditar en todo ese esplendor, ese pedirle al Señor permiso para encontrarnos con Él. Es decir, el día de hoy que reflexionamos sobre la salud del alma y la salud del cuerpo, pues la corona precisamente es el participar de las gracias de Jesús. Este día y todos los días es importante que nosotros nos sentemos un rato a orar y a darle gracias a Dios por este día y a pedirle perdón por aquellos a los que hubiéramos podido ofender, incomodar, lastimar, o por aquellos que no nos quisimos enterar que tienen una necesidad o alguna pena. Realmente todos nosotros debemos de dar ese testimonio de cristianos. Y como el buen samaritano, ¿por qué no? Como el hijo pródigo, ¿por qué no regresar a esa casa del Padre? No sé cómo cerraríamos este día con este tema. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, como conclusión, después de ponernos en paz con Él. Sí, definitivamente tenemos que hacer un análisis muy serio alrededor de cada cuanto nos confesamos. Podemos decir que, bueno, pues depende, no hay una fecha, ¿va? Es que me dijeron que cada 3 meses, cada mes. No es como tú te sientas, de acuerdo a la materia de pecados que tú traigas, ¿va? Te sientes mal, bueno, es tiempo de confesarte, ¿va? No hay un determinado tiempo cada quien. Habrá personas que pueden durar hasta medio año muy bien sin confesarse, otros cada 3 meses, otros necesitan de la confesión cada mes, otros a lo mejor cada 15 días, sabrá Dios, ¿va? Lo importante es utilizar este don tan grande que Dios nos ha dado, el sacramento de la confesión. Y recuerden, hay una enfermedad considerable, muy bien, pues llevar al enfermito para que se administre el sacramento de la unción de los enfermos, no dejar el sacramento de la unción de los enfermos hasta el último, ¿eh? Pues es que cuando menos se acuerde se nos acaba el tiempo. Pues se nos acabó, ¿eh? Ni modo. Que Dios bendiga, pues, a todos los que nos acompañaron este día, esta noche, y los esperamos con sus comentarios durante la semana y esperamos oírnos en la próxima semana. Ahí está, igualmente. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia.
Regresa a casa, que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico, con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.